Muy bien, continuamos. El siguiente tema a tratar, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública como instrumento de inclusión social. Presentamos al panel que nos acompaña. Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De igual manera, Ricardo Antonio Pucio Mujica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños y Niñas y Adolescentes. Contamos con la presencia de Jesús Eduardo Toledano Landero, director general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Nos asiste Gabriela Morales Martínez, coordinadora nacional de México Infórmate. Cedemos el micrófono al comisionado del INAE, Óscar Mauricio Guerra Ford. Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a continuar con los trabajos de la Semana Nacional de Transparencia. Como ya se anunció, este es el panel 6, que tiene un tema creo que es muy importante y que hoy la Ley General ha puesto atención en el mismo y que tiene que ver con la Ley General de Transparencia como un instrumento de inclusión social con el objeto de que todas las personas en este país puedan ejercer de la mejor forma su derecho de acceso a la información y también la protección de sus datos personales. Como ya se dijo, nos acompañan diversas personalidades relacionadas pues, con la temática a tratar en la tarde de hoy. Sin más, dado que el tiempo, como siempre, apremia, y les pediría a los compañeros panelistas que debamos disponer de alrededor de 12 minutos para exponer y al final una ronda de 3 minutos para cualquier comentario o alguna pregunta en términos generales. Voy a dar en primer lugar la palabra a Luis Raúl González Pérez, que como ya se dijo y todos sabemos es presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México. También cuenta con un certificado de estudios avanzados en Derechos Humanos en Madrid, España. Se ha desempeñado como profesor en la materia de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la UNAM. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos ocupó el cargo de director general de Administrativo y secretario técnico del Consejo. También fue segundo visitador, así como primer visitador general. Otro de los puestos que ha ocupado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue la director general de Asuntos Indígenas y director general de los programas de agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos. Como servidor público se ha desempeñado como director general de Gobierno en la Secretaría de Gobernación y encargado del Centro de Control de Confianza de la Procuraduría General de la República. Ha trabajado en la gestión de 3 rectores en nuestra máxima casa de estudios, uno con el doctor Jorge Carpizos, que en paz descanse, como secretario general administrativo, con el doctor y rector José Sarucán, donde fue director general de personal, hoy mismo nos contaba algunas anécdotas en aquel cargo, y con el actual rector, José Narro, fue, como todos sabemos, el abogado general de la UNAM. Y actualmente, pues evidentemente, es el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De verdad, agradecemos la presencia de Luis Raúl González esta tarde. Sabemos que en su apretada agenda pudo abrir un espacio, lo cual le agradecemos y le cedemos la palabra. Luis Raúl, si nos das favor. Muchas gracias, muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Agradezco muchísimo la invitación que me hiciera este Instituto Nacional Autónomo para participar en una de las mesas de transparencia, pero con un tema específico. El tema que desarrollo es información, poder ciudadano e inclusión social. Agradezco al comisionado del INAE, Óscar Mauricio Guerra, el que me haya invitado, y saludo a mis compañeros y compañeras panelistas, al
doctor Ricardo Antonio Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a quien aprovecho para felicitarlo y desearle éxito en esta nueva encomienda que estoy seguro la hará excelentemente también como lo hizo en CONAPRED. Saludo también al señor director general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad, don Jesús Eduardo Toledano Landeros, y desde luego a Gabriela Morales Martínez, coordinadora nacional de México Infórmate. Me da mucho gusto saludar a alguien que estimo y quiero muchísimo, a Patti Cursain, aquí presente, conocida desde hace mucho tiempo y especialista en esta materia y en otras más. Y desde luego a Arely Cano, a quien saludé hace unos momentos. Para reflexionar acerca de la utilidad de la nueva Ley General en materia de transparencia y acceso a la información pública, permítaseme poner sobre la mesa las siguientes preguntas básicas. ¿Qué tiene que ver una ley de esta índole con la inclusión social? ¿Acaso la inclusión de las personas en los asuntos de interés general y en el acceso a los bienes materiales que genera la sociedad dependen de su acceso a la información pública? Antes de dar respuesta, conviene recordar que el concepto de inclusión social es relativamente nuevo y ha sido promovido especialmente por la Unión Europea en este siglo, misma que ha señalado que implica que un proceso que asegura que aquellos en riesgo de pobreza y exclusión social tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, social y cultural, disfrutando un nivel de vida y bienestar que se considere normal en la sociedad en la que ellos viven. Esta es una perspectiva que enfatiza el acceso a los beneficios y satisfactores generales por la sociedad, como una forma de atender los derechos humanos. Con objeto de lograr estos derechos, las políticas de inclusión se orientan a superar las ineficiencias institucionales que se derivan de actos de exclusión por parte de agentes que se basan en el poder y en actitudes sociales y que resultan en desventajas basadas en género, edad, etnicidad, ubicación, situación o incapacidad económica, educativa, de salud, entre otros. Desde otra perspectiva, no necesariamente excluyente, sino más bien complementaria a lo expuesto, se puede recuperar la visión de pensadores destacados en el análisis de la democracia como Robert Dahl y David Hell, para quienes la participación de las personas en la democracia no es posible si no se tiene acceso a las fuentes de información en igualdad de condiciones y si no es tomando parte en un sistema de debate colectivo. O como Jürgen Habermas, que advierte que, comillas, la inclusión en una comunidad de individuos iguales en derechos guarda relación con la habilitación de los individuos para realizar contribuciones autónomas y adoptar posiciones propias. Hasta ahí las comillas. Dicho en otras palabras, si no se tiene acceso a los bienes sociales o si no se forma parte del debate colectivo de la sociedad en que se vive, entonces estamos ante la exclusión social. Al respecto, algunos destacados pensadores sobre esta temática distinguen entre la exclusión de las redes de la sociedad, de la vida económica y de la vida política. La exclusión económica se asocia al desempleo, a bajos ingresos y bajos niveles de acceso a ciertos bienes y servicios. La exclusión política tiene que ver con la privación de determinados derechos políticos a ciertos grupos y con la falta de participación. Y la dimensión social está relacionada con el nivel de acceso a los servicios sociales y las oportunidades para la participación social. Se ha propuesto también para el análisis la dimensión educativa de la exclusión, que tiene que ver con el uso del derecho a la educación y el acceso a la formación durante toda la vida. Ello porque la educación constituye un requisito para el desarrollo de las capacidades que permiten acceder y utilizar los diferentes servicios, productos y bienes en general que la sociedad pone a nuestra disposición. Incluso la asimetría en el acceso a la información es contemplada como un factor negativo que incrementa el distanciamiento social, toda vez que las personas que no disponen de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación
o carecen de las capacidades necesarias para su uso, experimentan un mayor alejamiento del conocimiento, lo que aumenta su situación de desventaja sociocultural. El punto de partida para combatir esta exclusión estriba en que la persona o el grupo social cuente con los medios para hacerse escuchar y defender sus derechos y, por lo tanto, su legítimo interés. La clave de la inclusión social está en que los individuos y los grupos sociales vulnerables puedan insertar sus propuestas y objetivos en el debate público y en la acción social, así como en las políticas públicas que el Estado emprende. Ahora bien, la participación puede ser más o menos efectiva para conseguir los objetivos que un individuo o un colectivo se proponen, y ello depende en gran medida de la información con que cuentan para tomar las decisiones correctas y plantear certeramente sus legítimos intereses. Es lógico esperar que en la medida en que se domina la información relacionada con los objetivos de la acción social, se potencializará la eficacia de la participación y será más factible alcanzar la inclusión de los asuntos de relevancia pública. La información oportuna y la calidad es una premisa ineludible para poder participar eficazmente en toda democracia. Valga decir que es necesaria para poder encontrar la manera de ser escuchado y, por lo tanto, incluido. El acceso a la información equivale a hacer factible la inclusión en el debate colectivo. No solo es un insumo indispensable para formar poder democrático, sino que también lo es para que éste se ejerza democráticamente. De esta manera, podemos afirmar que la accesibilidad de la información pública es una herramienta de inclusión social que sin duda empodera al ciudadano, pero también sin duda democratiza al Estado. La nueva ley como herramienta de inclusión social. Son muchos los aspectos de la nueva ley que nos muestran un ordenamiento reivindicatorio de la inclusión social. Entre ellos destacaré solo algunos por considerarlos altamente relevantes. De entrada, es de subrayarse la importancia que el legislador concedió al tema de la inclusión social cuando estableció como uno de sus objetivos de la Ley General el de, dice, propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación de la democracia. Esa postura adoptada por el legislador se confirma inequívocamente al establecer las funciones del Sistema Nacional de Transparencia, ya que señaló la de promover e implementar acciones para garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer en igualdad de condiciones el derecho de acceso a la información. Se trata de una ley inclusiva que garantiza la universalidad del acceso a la información en armonía con el derecho humano que la sustenta, lo que significa que para satisfacer este mandato, toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y debe ser accesible a cualquier persona, debiéndose propiciar las condiciones adecuadas para ello en los procedimientos de acceso, entrega y publicación. En consecuencia, con ello se indica que los sujetos obligados buscarán en todo momento que la información generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona. Y este es el gran reto de los sujetos obligados, que esa información a la que se debe de acceder sea precisamente incluyente para todos los sectores. El carácter incluyente de esta ley es más enfocado cuando en la misma se hace referencia a los grupos vulnerables, sobre todo para que puedan ejercer en condiciones de igualdad el derecho a la información, a través de normas que protegen el acceso de todas las personas, subrayadamente el de las personas con discapacidad y el de los grupos indígenas. Son variadas y muy relevantes las normas incluyentes de las personas con discapacidad en esta ley. Por ejemplo, en la misma se establece contundentemente que el derecho a la información no podrá condicionarse por motivos de discapacidad. Muy por el contrario, de ese condicionamiento en la definición de la figura de ajustes razonables, se indica que estos son modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida,
para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos. Además, se provee el medio para asegurar en la práctica lo mandatado, al indicarse que los organismos garantes y los sujetos obligados establecerán las medidas que faciliten el acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad. Igualmente relevantes son las disposiciones relacionadas con la atención a los grupos indígenas. Al respecto, se ordena que los sujetos obligados procuren que la información generada se traduzca a lenguas indígenas. Los organismos garantes, por mandato de esta ley, además de proveer la accesibilidad en los términos señalados, también tienen la atribución de promover la igualdad sustantiva, dentro de la que destaca la que corresponde a los géneros, sin dejar de atender la que atañe a otras personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad. La universalidad del derecho a la información se perfecciona con la disposición jurídica que prohíbe toda discriminación que menoscabe o anule la transparencia o acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados. Las normas de transparencia proactiva proveen sin duda herramientas de inclusión social cuando, por ejemplo, se incorpora en las atribuciones de los organismos garantes la de establecer políticas de transparencia proactiva atendiendo a las condiciones económicas, sociales y culturales. Esto se complementa con el deber de los sujetos obligados de fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la información y, sobre todo, la accesibilidad. El apoyo a los solicitantes de información se inscribe igualmente dentro de las normas y políticas de inclusión previstas en esta ley. Al respecto, establece que se deberá suplir cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información. Concluiré comentando que esta ley contiene la aspiración, ahora convertida en mandato, de que la información que se publique como resultado de las políticas de transparencia permita la generación de conocimiento público útil para disminuir asimetrías de la información, mejorar los accesos a trámites y servicios y optimizar la toma de decisiones de los ciudadanos, entre otros objetivos. Señoras y señores, en la CNDH una gran parte de su actividad sustantiva está animada por el anhelo de la inclusión social. En lo general, es una institución que actúa entre otras tareas en defensa de toda persona que presente una queja contra cualquier tipo de acto violatorio efectuado por alguna autoridad o servidor público. En lo particular, desarrolla programas de defensa y promoción de derechos humanos de diversos grupos vulnerables, relacionados, por ejemplo, con la igualdad entre mujeres y hombres, los derechos de las personas con VIH-Sida, especialmente en el ámbito laboral y en el sistema de salud, la problemática de las comunidades indígenas, el acceso de personas con discapacidad a los bienes y servicios generados por la sociedad y la no exclusión de las personas migrantes, entre otras tareas esenciales. Igualmente relevante es que materiales básicos de información y divulgación, así como la capacitación que se produce en lenguaje braille y se traducen también a lenguas indígenas según el tema y la población objetivo al que se orientan. Buscamos que cada vez menos grupos y personas sean víctimas de la indiferencia y de la exclusión social, pero quizá de las más relevantes entre ellas es la que obsequia lo necesario para atender el derecho humano de acceso a la información. No olvidemos que este derecho, al ejercerse junto con la libertad de expresión, con el derecho a la manifestación y con el derecho de petición, entre otras facultades cívicas, constituye una herramienta fundamental de inclusión social. En la sociedad contemporánea, la sabiduría popular suele señalar que la información es poder, lo que a nuestro juicio en efecto se puede comprobar de muchas maneras en la práctica. Pero especialmente conviene aplicar esta consideración a las personas, más específicamente a los ciudadanos, cuyo empoderamiento e inclusión social dependen en gran medida del acceso que tengan en igualdad de condiciones a la información que les permita entender su entorno social y participar e interactuar en el mismo. Recordemos que opacidad e impunidad son lastres que debilitan al Estado democrático de derecho y generan desconfianza en las instituciones.
Por eso, todos debemos sumar acciones en favor de la transparencia y combate a la impunidad. Las instituciones públicas y los servidores públicos que en ellas nos desempeñamos, tenemos la obligación de contribuir a esa inclusión social y a ese empoderamiento ciudadano a través de políticas diseñadas expresamente con ese propósito y dentro de ellas fundamentalmente atendiendo de manera eficiente el derecho humano a la información. Muchas gracias por su atención. No, pues muchas gracias, Luis Raúl. Y bueno, pues muchas cosas de las que nos dices y nos recuerdas están ya en la ley general. En su momento se están armonizando las leyes de los estados a esta ley general, que tendrán evidentemente que contemplar estas políticas de accesibilidad. No puede ser un derecho de acceso a la información si no contempla evidentemente políticas de accesibilidad para todas las personas. Simplemente por mencionar dos acciones que el actual Pleno del INAI ha llevado a cabo. Una que puede parecer de lo más simple y sencillo, pero que tiene un impacto importante, sabemos que solo el 45% de la población en este país tiene acceso a Internet, datos del INEGI, por lo cual pues dificultaba a las personas el poder hacer solicitudes, dado esta brecha tecnológica, y solo la única vía que les quedaba es la presencial, lo cual a veces las distancias, etcétera, pues dificultaba o dificulta este asunto. Hace un poco más de un mes, el INAI inauguró un servicio de atención telefónica, pero no para orientar, sino para hacer, además de orientar, para hacer solicitudes de información, lo cual, digamos, permite pues que todas aquellas personas que no tienen acceso a Internet o se les dificulta de alguna forma, puedan llamar a este teléfono y no solamente, digamos, un 0800 evidentemente gratuito, y no solamente van a poder hacer solicitudes a partir del 5 de mayo a organismos federales, sino de cualquier entidad del país a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Esta es una de las acciones que específicamente y que, por ejemplo, nos está significando iniciando los trabajos alrededor de 6,000 solicitudes adicionales. Inicialmente estamos por iniciar una campaña publicitaria que permita pues, obviamente dar a conocer esta. En otras intervenciones, para no quitar el tiempo, soy simplemente moderador, daré algunas acciones que también estamos por llevar a cabo con este objetivo que la ley obviamente nos obliga y que compartimos evidentemente. Voy a dar ahora la palabra a Ricardo Antonio Bucio Mújica, que como ya se dijo, recientemente nombrado secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral para Niños y Adolescentes. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. También cursó el diplomado en Nueva Gerencia Pública, Gestión Pública y Desarrollo Social, realizado en la propia Universidad Iberoamericana y la Universidad de Chicago. Es miembro del Consejo Técnico de la Maestría en Derechos Humanos de la Ibero. Representa a México en la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa. De diciembre del 2009 a agosto del 2014, presidió la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación. Ha sido especialista invitado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza. Y como todos sabemos, del 2009 al 2015 fue presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de su Junta de Gobierno, el famoso CONAPRED, y actualmente desempeña, como ya lo dije, como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes. Ricardo, también agradecemos nos hayas aceptado la invitación y estás en uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por permanecer hasta esta hora en este evento. Es un reto, les aconsejo además permanecer, no solo por el evento, sino porque afuera el tráfico está muy mal. Así que vamos a aprovechar el espacio. Muchas gracias, Óscar, por la invitación. Gracias al INAI y a todos los comisionados, comisionadas por este evento. Gracias por compartir la mesa también con Gabriela Morales, con Jesús Toledano, con Luis Raúl González Pérez, con quien además de mesa compartimos una serie de procesos, de luchas, de convicciones. Primero, para hablar de la perspectiva de inclusión, yo quisiera recordar un eje central de la Ley General, que es el hecho de que se denomine en el artículo 4
el derecho al acceso a la información pública como un derecho humano. Esto que ha sido un proceso que en el tiempo se ha ido dando en nuestro país y en muchos otros, habla de que al ser reconocido el acceso a la información como un derecho humano, le da la perspectiva de que es un derecho indispensable para el desarrollo de las personas, para el desarrollo social, para el desarrollo democrático de las sociedades, para que las personas podamos elegir un proyecto de vida en libertad y para estar protegidos contra riesgos y temores. Digamos lo que en materia de derechos humanos se conoce como nivel de vida adecuado, una serie de componentes que están en esta perspectiva y que cuando una persona, un grupo social, un país tiene la posibilidad de ejercer plenamente los derechos humanos, puede tener un nivel de vida adecuado en muchos sentidos. El acceso a la información como un derecho humano nos da esta perspectiva. Primero, es un elemento indispensable. Segundo, tiene que ser complementario con otros derechos, tiene que relacionarse, armonizarse con otros derechos. Luis Raúl mencionó la libertad de expresión, hay otras libertades y hay otros derechos con los que tiene que tener una relación, un diálogo continuo, y aquí pensaría que también una de las primeras perspectivas y retos que tiene en este sentido el INAI ahora como Instituto Nacional es un trabajo permanente, coordinado, hermanado, digamos, tanto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como con los organismos públicos garantes de los derechos humanos. La transparencia y el acceso a la información hace público lo que es público, es decir, democratiza. Realmente este es el principio eje de la democracia, que todos los bienes, servicios, oportunidades, libertades, derechos, servicios que existen en una sociedad puedan estar al alcance de todas las personas en igualdad de condiciones, pese a la desigualdad que es innata a las personas, pese a la diversidad que es una característica de esta y de todas las sociedades humanas. La transparencia y el acceso a la información pública, cuando no está al alcance de todas las personas en igualdad de condiciones, privatiza lo que es público o patrimonializa y continúa con esta perspectiva cultural, histórica, social que ha tenido México de privatizar lo que es público, de hacer un patrimonio personal, grupal, lo que es de todas las personas en general. Por eso me parece tan importante como uno de los ejes centrales de la democracia. Si lo público no es público, una sociedad no puede ser democrática. Si lo público está solamente al acceso de ciertos grupos, por definición va a estar siempre al acceso de los grupos que tienen mayor acceso a todos los demás derechos, bienes, servicios, es decir, a los grupos aventajados de la sociedad, y va a estar siempre en detrimento de los grupos que viven una desventaja sistemática e histórica. El ejercicio de la transparencia y el acceso a la información para producir igualdad, para hacer un mecanismo de igualdad, tiene que hacer cosas como la que se acaba de hacer con la promulgación de la Ley General. La Ley General ahora establece que en el mismo territorio, sin distinciones, las personas tienen reconocido en términos formales, aún en términos fácticos no, pero en términos formales está el reconocimiento de los mismos derechos para todas las personas en igualdad de circunstancias. Este tema es importantísimo, no solo es un asunto de coordinación de lo que ahora puede hacer el INAI como Instituto Nacional, porque me parece que el proceso que México ha vivido en los últimos años en términos del reconocimiento de los derechos humanos ha ido haciendo un marco de derechos que hoy día es un marco desigual y discriminatorio. Por ejemplo, en términos del derecho a la igualdad y a la no discriminación, tenemos una ley federal, tenemos 29 leyes estatales que definen el derecho de distinta manera, que obligan a las autoridades de distinta manera y en ese sentido que protegen y garantizan el ejercicio del derecho de manera desigual. El derecho a la igualdad y a la no discriminación en México es discriminatorio, pero lo son muchos otros derechos. En México conviven, por ejemplo, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad con rango constitucional, con 26 códigos civiles que establecen que la discapacidad es idiotez, imbecilidad,
estupidez o incapacidad. Así los nombran los códigos civiles, así trata la ley a las personas con discapacidad. Entonces tenemos marcos regulatorios que son muy desiguales y en donde, pese a que hemos ido haciendo en nuestro país un proceso de reconocimiento de derechos muy importante y un proceso en las últimas 2 décadas como no lo habíamos tenido en toda la historia de nuestro país como Estado-nación, tenemos aún ese marco desigualatorio. El hecho entonces de que tengamos hoy día una ley de transparencia y acceso a la información pública que homologa el reconocimiento del derecho en todo el territorio nacional es en sí mismo un mecanismo de igualación, es un mecanismo de reconocimiento de las personas en igualdad de dignidad y en igualdad de derechos. Creo que en ese sentido el reto es cómo hacemos que haya realmente una aplicación o una posibilidad de ejercicio del derecho en igualdad de circunstancias, que lo que ya reconoce la ley en términos de igualdad lo puedan hacer accesible los mecanismos, los canales, las acciones, las políticas públicas en esta materia. Diría que este eje central, este criterio central que tiene este derecho en la máxima publicidad tendría que desdoblarse en varios mecanismos, en varias condiciones para poder realmente ser máxima publicidad. Primero, máxima accesibilidad. Este derecho tiene que estar accesible a todas las personas en igualdad de circunstancias y hoy día me atrevería a decir ninguna información pública, no solo la que puede garantizar el INAI, ninguna información pública en nuestro país está al acceso de toda la población en igualdad de circunstancias. No existe, porque tenemos lenguas indígenas, porque tenemos lengua de señas mexicana, que son lenguas nacionales, ambas, tanto las lenguas indígenas como la lengua de señas mexicanas, tenemos lenguaje braille, tenemos personas analfabetas, tenemos inaccesibilidad web, es decir, tenemos una tarea que hacer para que la máxima publicidad se desenvuelva, se desarrolle como máxima accesibilidad, como máxima visibilidad, que es uno de los preceptos centrales también en cuanto a la incorporación de las lenguas indígenas a nuestro mapa nacional, que las lenguas se puedan ver, máxima audibilidad, ¿no? Que puedan también escucharse no solo las lenguas, sino la información en lenguas, que pueda conocerse de manera audible este derecho, esta ley, estos mecanismos en su mayor expresión posible, máxima universalidad. Supongo que Jesús Toledano hablará de esto y de los ajustes razonables, pero máxima universalidad para hacer que todas las personas puedan tener acceso con los mismos formatos, desde la misma perspectiva. Máxima utilización de los medios posibles, de todos los medios posibles, máxima adaptabilidad para las personas que tienen condiciones distintas, no solo por lengua, no solo por discapacidad, sino también por el espacio y la cultura del territorio, por la edad que tienen, porque no hay la misma comprensión de lo público, y esto nos lo dicen claramente las encuestas de percepción de las personas adultas mayores, que de los adolescentes y que de los niños y las niñas. Hay una comprensión de lo público totalmente distinto y regreso a un tema que mencionaba, la accesibilidad web. La accesibilidad web porque hemos construido ya un mundo físico, una infraestructura de muchas formas, la infraestructura social, urbana, la infraestructura normativa que tenemos de manera excluyente, una infraestructura que ha dejado como proceso a lo largo de su aplicación durante años a ciertos grupos de población en condición de desventaja. En lo físico es muy fácil verlo, la infraestructura no es accesible para quien tiene discapacidad, pero en lo virtual a veces es más difícil verlo y me parece que estamos construyendo un mundo virtual a través del internet que es igualmente inaccesible y que está reproduciendo la inaccesibilidad física. La accesibilidad web entonces es un elemento indispensable para la máxima publicidad. Hay además medidas que establece la política pública, la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, que tendrían que aplicarse para los mecanismos garantes a través de los cuales se puede garantizar el derecho. Uno, las medidas de nivelación, medidas para eliminar obstáculos, medidas para emparejar el piso.
Hay muchas medidas que tendrían que aplicarse, quizá en la segunda parte puedo dar algún ejemplo. También están las medidas de inclusión, que son las medidas para evitar la exclusión. Las personas pueden entrar, pueden estar al acceso de alguna información, pero puede ser que por distintos mecanismos puedan ser excluidos de esa información rápidamente. El costo puede ser uno de ellos, pero puede haber muchas otras medidas de exclusión. Y finalmente las acciones afirmativas, que creo que es indispensable, sobre todo a partir del reconocimiento del acceso a la información como derecho humano, que existan medidas afirmativas. Las personas que más requieren acceso a la información pública, que más requieren transparencia para poder superar las desventajas históricas y sistemáticas que tienen, son por definición las personas que menos acceso tienen a la información pública. Son los mismos grupos de población que tienen dificultad en lo económico, en lo político, en el acceso a la toma de decisiones y en el acceso al ejercicio de derechos. Sin acciones afirmativas es muy complicado que se pueda entonces tener esta ley como un instrumento de igualación. Recordaría también que hay criterios de interpretación importantes, dos de ellos a nivel constitucional y otro que dice la ley general, para poder garantizar la información como medida de inclusión. Uno, el principio pro persona, que tiene que estar en las decisiones, también todas las decisiones sobre la información, en todos los asuntos que debate el INAI, y el otro, el interés superior del niño. Dos criterios sustantivos. El segundo no tiene que ver solo con información pedida, que pueda ser pedida por niños, niñas, adolescentes, o que tenga que ver con los programas públicos directamente relacionados, sino con todo aquello que pueda mejorar de alguna manera, ayudar al bienestar de los niños, las niñas y los adolescentes. Y diría también este criterio que establece la ley general, la reserva solo por razones de interés público. Entiendo que también la seguridad nacional es un asunto de interés público. ¿Cómo se determina lo que es interés público? Bueno, ese es claramente el trabajo de los comisionados, pero creo que este es un criterio fundamental para hacer de este tema un derecho humano. Termino comentando una preocupación, una perspectiva. Las restricciones que no establece la ley, a partir de que la ley se ha hecho como un mecanismo de igualación y así se reconoce en todos sus términos, pero que de hecho existen, restricciones que de hecho existen en el acceso a la información pública, no solo no tienen que ser repetidas en la práctica del ejercicio de las políticas públicas, sino tienen que ser eliminadas expresamente. Tiene que haber un mecanismo y una política de eliminación de obstáculos para poder hacer accesible e igualitario este derecho. Muchas gracias por su atención. No, muchas gracias, Ricardo. Y bueno, esta última parte que nos decías, el interés público, la seguridad nacional, pequeño problema. Hoy, nos puede hacer el anuncio en la tarde, tendremos una mesa para discutir este asunto de la seguridad, qué es, hasta dónde es lo reservado, qué es lo que puede haber por entenderse por seguridad nacional y hasta dónde el interés público también puede en su momento tener un peso para dar a conocer determinada información. Simplemente en estas medidas que yo anunciaba por parte del INAI, y qué bueno que está Ricardo Bucio aquí, es que a partir de mediados de noviembre, y ya nos permitimos invitar a Jesús Eduardo Toledano y obviamente a los que nos encuentran en la mesa, el INAI va a tener en lo que va a ser la plataforma en mayo, pero ya lo va a instalar desde ahora, un software que tú conoces muy bien, que es el de inclusión, que es un software que desarrolla, es lo único malo, los españoles, entonces tiene un acento ahí medio español, pero que permite que la gente pueda hacer solicitudes, recibir respuestas, pueda consultar los portales de internet, la sección de transparencia. Simplemente recuerdo que los portales de transparencia al año tienen alrededor de 50 millones de visitas, y visitas aquel que se queda más de 3 minutos, ¿no? Porque luego, en ese sentido, y este software permite que aquellas personas que tienen alguna discapacidad, ya sea
visual, auditiva, motora, puedan acceder a la información, tanto ya sea vía solicitudes directas, a través de que se lee, digamos, el contenido de una respuesta, la letra se puede hacer más grande, a través de soplidos se puede manipular el cursor de los portales de internet, y con preguntas que hace el propio software se puede ir interactuando y navegando a través de soplidos, etcétera. Es todo un software que ahora estará para las dependencias federales y en su momento, a partir del 5 de mayo, pues para todas las dependencias del país, digamos, dado que estarán en una sola plataforma que la ley nos ordena, que es la plataforma, y las cuales obviamente este software podrá ser va a ser incluido para poder, digamos, incluir y tener estas políticas de accesibilidad que nos demande, como dije muy bien, la ley general. Les haremos llegar la invitación para finales de noviembre, mediados de noviembre, a la echada en marcha de este software, que pues va en el propósito que la ley general y en su momento la ley federal estará delineando también como su adecuación a la ley general. Voy a dar la palabra ahora a José Eduardo Toledano Landero, que como ya se dijo es el director general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Él es licenciado en Sistemas Computarizados e Informática de la Universidad Iberoamericana, maestro en Administración de Empresas por la Universidad de Arizona, Phoenix, Arizona. Ha sido activista social pro derechos de personas con discapacidad desde el año 1986, miembro fundador de diversos organismos nacionales e internacionales, tales como el Consejo Nacional de Ciudadanos y Organizaciones de Personas con Discapacidad, la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física, el Grupo Latinoamericano de Rehabilitación Profesional, también de la Fundación Umbral. Asimismo, es integrante fundador del Movimiento Nacional de Asociación de Personas con Discapacidad, impulsado desde aquel momento por Luis Donaldo Colosio, y también tiene amplia experiencia como diputado tanto a nivel federal como local. Actualmente, como acabo de decir, es el director general del Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad, el CONADIS, y de verdad, José Eduardo, agradecemos tu presencia y que pues hayas podido estar aquí. Sabemos que había algún problema de agenda, pero lo bueno es que se pudo solucionar y nos da mucho gusto que el día de hoy nos acompañes y estás en uso de la palabra. Muchísimas gracias, don Oscar. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Primeramente, pues agradecer al señor comisionado Oscar Mauricio Guerra, comisionado del INAI, por la invitación, por invitarnos a esta importante semana de la transparencia y especialmente felicitarlos por incluir en el programa esta mesa sobre inclusión social. Saludar a mis compañeros ponentes, a don Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a don Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y a mi compañera Gabriela Morales, coordinadora nacional de México Infórmate. Yo quiero compartirles que, bueno, el Consejo Nacional en primer término es un organismo público creado hace pocos años. Es un organismo público descentralizado para establecer la política de Estado en materia de discapacidad. Y en él hemos venido trabajando fuertemente desde el año 2013, precisamente pues para lograr este objetivo. Y entre otras tareas, pues sin duda un gran reto que tenemos en el país, pues es proporcionar aquellos mecanismos, como ya aquí lo ha señalado el señor presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, don Ricardo Bucio, en el sentido de esos formatos, esos medios accesibles que le permitan a las personas no solamente estar informados, sino que sean capaces de proporcionar la información que requiere la población. Particularmente en materia de discapacidad hoy tenemos grandes retos. Hay una convención aprobada por Naciones Unidas, es una convención sobre los derechos de personas con discapacidad. México la ha firmado, la ha ratificado aquí el Senado y hoy es compromiso del presidente de la República que se cumpla. Es un instrumento constitucional que nos parece de la mayor relevancia
para los derechos de las personas con discapacidad. ¿Y por qué hago énfasis en este punto? Porque un gran cambio que se ha ocurrido a partir del reconocimiento de la Convención, pues es que tenemos que trabajar en que el país sea consciente no solamente de la población con discapacidad, que por muchos años, por décadas diría yo, ha sido observada como una población de personas que solamente son beneficiarios de la asistencia social, de la caridad pública, de la conmiseración, etcétera. Y la Convención ha marcado un parteaguas muy importante, en el sentido de que hoy las personas con discapacidad, más de 1,000 millones en el planeta, tenemos derechos. Y esto es un primer parteaguas que hay que trabajar en ello, hacer consciente a la sociedad mexicana y por supuesto llegar a ese punto en donde las personas con discapacidad sepan que tienen derechos. ¿En dónde estamos ubicados actualmente? Pues bueno, somos un país donde hay 7.7 millones de personas con discapacidad. Datos del Coneval de hace unas semanas nos han revelado información pues todavía más preocupante, ¿no? Iniciamos el año 2012 con un techo de 3.5 millones de personas con discapacidad en situación de pobreza. Bueno, pues hoy estamos ubicados en el 2014, 2015 en 4.1 millones de personas con discapacidad en situación de pobreza. 3.8 millones presentan carencia educativa, 2.2 millones presentan carencia alimentaria, poco más de 1 millón carencias en materia de servicios de salud, de vivienda, etcétera. Ya lo ha señalado aquí don Ricardo, es una convención donde hoy el transporte, la accesibilidad, la salud, la educación, el empleo, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, etcétera, etcétera, se han convertido no solamente en pronunciamientos, son derechos de las personas. ¿Y qué trato de explicar con esto que comparto? Pues que la información es clave para que precisamente las personas puedan superar sus discapacidades y puedan integrarse realmente a una sociedad incluyente y encontrar oportunidades de desarrollo, pues es la información. Les pongo ejemplos muy concretos. Tenemos que trabajar fuertemente para que esta aspiración de la Ley General de Acceso a la Información en materia de lengua de señas, pues ahí tenemos todo un gran reto. Casi 1 millón de personas con discapacidad auditiva, personas sordas, muchas de ellas no saben español y menos saben lengua de señas. Muchas saben poco español y algunas su medio de comunicación dominante es la lengua de señas. Y lo pongo como un ejemplo que para CONADIS y para este momento es todo un reto. Es correcto, se está trabajando para que los sitios web de toda la administración pública sean accesibles. No solamente es un reto, es un compromiso que tenemos que cumplir con la Convención de que la accesibilidad web hasta donde llegue pueda efectivamente brindar información a la población en todas latitudes. ¿Cuál es el punto central con las personas en las entidades, en los municipios? Pues bueno, muchos de estos problemas de carencias que presentan las personas es por falta de información. Todavía hoy se piensa, gran parte de la población piensa que en sus entidades no existe nada, que no hay servicios, que no hay quien pueda contribuir a que les ayude en su proceso de enfrentar sus discapacidades. Y esto es incorrecto porque sí se ha trabajado en el país durante muchos años porque haya programas y que haya acciones de los gobiernos, del gobierno en los distintos niveles. Sin embargo, hoy seguimos observando personas que acuden a la Ciudad de México desde lugares que no nos imaginamos porque tienen que atender un problema de salud, porque tienen que atender un problema de rehabilitación y muchas veces yo le llamo
esas travesías que tienen que realizar las personas podrían solucionarse si tuvieran información al alcance de su mano que les dijera que en su municipio, que posiblemente en su estado, hay una solución a sus problemas. Y ese es el gran reto que tenemos hoy en día, no solamente el que tengamos formatos accesibles, tenemos que hacer un gran esfuerzo porque millones de mexicanos con discapacidad se enteren, se concienticen de que tenemos derechos, de que en los estados se ha trabajado para que efectivamente esos derechos puedan responder a sus necesidades. Y yo creo que el gran reto que hoy tiene también el INAI y otras entidades es precisamente que logremos ese cometido. Una cuestión que nos parece muy importante en CONADIS y en la que estamos trabajando es que no solamente se cuenta con información. Yo creo que también el reto que tiene el país es que tengamos un modelo de política pública construido a base de planes, de programas y obviamente de ese presupuesto que no existe. Y esto es importante y lo estamos trabajando en la construcción de un sistema nacional para el desarrollo y la inclusión de personas con discapacidad. ¿Cuál es su objetivo? Precisamente que podamos registrar ahí todas aquellas actividades de políticas públicas que desarrolla el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales y por supuesto la sociedad civil. ¿Qué se pretende? Que construyamos un sistema que pueda contener toda aquella información útil, no solamente a los padres de familia, a miles de personas con discapacidad que estén buscando respuestas. Gran ventaja tenemos con las tecnologías de información y ese también yo creo que es una gran oportunidad de pensar que no solamente los sitios web, sino todos aquellos dispositivos que hoy se manejan, que cada día se están haciendo más accesibles, como los teléfonos inteligentes, el poder pensar que los municipios, aquellas comunidades en donde muchas de ellas no tienen luz y muchas otras tienen luz y tienen una computadora para todo el municipio en la presidencia municipal o tienen un televisor en la escuela rural, etcétera. Todos esos mecanismos tenemos que fortalecerlos pues para que la gente esté informada. Tenemos nuestra atención muy clara en que los formatos accesibles no solamente se trata de tener acceso vía internet, tenemos que pensar en todos aquellos mecanismos que efectivamente le puedan proporcionar información a las personas. No me quiero extender porque estamos en el tiempo límite, compartirles que creemos, CONADIS, estamos conscientes de que tenemos un gran reto por delante, pero que no se va a resolver ni se va a construir solamente desde los esfuerzos de CONADIS como institución. Es un trabajo que tiene que hacerse de manera colegiada, que tenemos que ponernos de acuerdo precisamente en que hay conceptos universales y que podamos proporcionarle a la población la mayor facilidad de acceso, no solamente esa información que le requiere al INAI, sino que podamos realmente tener mecanismos que a las personas les proporcionen información para resolver problemas reales y problemas de su vida diaria. Yo les agradezco y nuevamente muchas gracias por la invitación. No, de verdad, muchas gracias Jesús por estar aquí, por lo que nos recuerdas esta información, el tamaño, digamos, de la población, que pues hay que atender y tener las políticas de accesibilidad como un derecho, digamos, que está consagrado en diversas normas. Y algo que creo que es muy importante, que debemos recordar todos, pues es que estas políticas tienen de ser en todas las instituciones, que no es la Comisión solo de Derechos Humanos o la CONADIS o la CONAPRED, sino son todas las instituciones de carácter público y privado en el país que deben garantizar estas políticas de accesibilidad. Porque una institución, por más grande que sea, no puede, digamos, una política, así como hablamos de la política de transparencia como una política integral que debe destacar toda la administración pública. Estas políticas deben estar presentes pues, en la vida diaria y cotidiana de cualquier institución, vuelvo a decir, pública y privada. Y por lo que toca al INAI como institución, pero también como institución garante de un derecho, de dos derechos fundamentales, el de acceso a datos personales, es una preocupación y una ocupación que la ley aparte recoge perfectamente y que como coordinadores del Sistema Nacional de Transparencia
trataremos junto con nuestros compañeros de los órganos garantes de los estados de impulsar en la parte que nos corresponde y pues siempre, digamos, atentos a escuchar pues cualquier opinión o reflexión para mejorar nuestro trabajo en ese sentido. Voy a dar la palabra a Gabriela Morales Martínez, quien es Coordinadora Nacional de México Infórmate. Ella es maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Derechos Humanos, es licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE, es Coordinadora Nacional de México Infórmate. En 2009 fue coordinadora del Colectivo por la Transparencia y representante oficial del Programa de Acceso a la Información de la Oficina para México y Centroamérica. Antes de esto también colaboró en la Dirección General de Coordinación y Vigilancia de aquel entonces IFAI. También trabajó en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en el tema ligado a la transparencia. En el IFAI participó en el diseño del portal de transparencia de la administración pública, lo que se denomina como el POT, y ha sido conferencista en el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, entre diversas instituciones académicas y asociaciones civiles. Y bueno, es alguien con el que varios organismos estatales pues trabajan en día a día en diversos proyectos, y que bueno, pues como se dice aquí, es también pues una aliada, como son los organizaciones de la sociedad civil, muy importante. Por ejemplo, ella estuvo, no lo puso en su correo, no me lo pusieron, pues nada más y nada menos en el grupo redactor de lo que fue del Senado con las organizaciones de la sociedad civil en lo que es la ley general. Y pues de verdad, pues agradecemos siempre tu asistencia, Gabriela, a este tipo de eventos, y pues que sigas siempre pues apoyándonos con tu trabajo pues en las actividades de una causa común desde diversas trincheras, que es el de la transparencia. Muchas gracias, Gaby, tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes. Agradezco al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos su invitación a participar en este evento. Respetuosamente y con mucho gusto saludo a Luis Raúl González, Ricardo Bucio, Jesús Eduardo Toledano y Óscar Guerrafort, con quienes tengo el privilegio de compartir este panel. Es un momento muy importante para el régimen de transparencia y acceso a la información en México. El INAI y los organismos garantes locales, así como el Sistema Nacional de Transparencia, se enfrentan a grandes retos. La aprobación de la Ley General de Transparencia es una oportunidad e implica una gran responsabilidad para ampliar la protección del derecho fundamental de acceso a la información. La inclusión social es un reto permanente al que se enfrenta el Sistema Nacional de Transparencia. En México, el derecho de acceso a la información todavía se encuentra en un déficit democrático en términos de inclusión social. En 2013, a nivel federal, se habían ingresado 1 millón de solicitudes de información para octubre de ese año. Sin embargo, el número de solicitudes de información no corresponde con el número de personas que ingresan solicitudes de información. Los académicos, empresarios, funcionarios públicos, periodistas y personas que trabajan en organizaciones de la sociedad civil son las que ingresan solicitudes de información. Incluso si se considerara una solicitud por persona, la proporción del número de solicitudes entre la población de México correspondería al 0.00826. Si se ajustara esta proporción descontando las personas mexicanas menores a 12 años, aunque es un ajuste bastante arbitrario porque también los niños tienen derecho a la información, que según la CONAPO suman 27.581.224 personas en sus proyecciones para la mitad del 2015, el número de solicitudes de información apenas superaría el 1%. Es necesario promover de forma específica el ejercicio libre y pleno del derecho de acceso a la información para personas en situación de vulnerabilidad, discriminación y discapacidad, así como es importante el reconocimiento por parte de los organismos garantes del acceso a la información sobre la diversidad cultural y social que existe en el país. Habilitar todas las medidas en el máximo de las posibilidades del país para promover el ejercicio del derecho de acceso a la información es una oportunidad para hacer una sociedad menos excluyente. Es una oportunidad para realmente proteger
el derecho de acceso a la información como un derecho humano fundamental, bajo los principios de universalidad, interdependencia, integralidad, interrelación que los rigen. El derecho a la información es un derecho instrumental para el ejercicio de todos los derechos humanos, de otros derechos humanos. El sociólogo francés Alain Touraine señala que la idea de democracia no puede separarse de los derechos. Politólogos como Robert Dahl, que ya mencionaba Luis Raúl en esta mesa, han incluido el derecho a la libertad de expresión como un elemento sin el cual no puede existir democracia, y así debe ser protegido. Abogados y juristas como Luigi Ferrajoli también consideran que los derechos civiles, como la libertad de expresión, son el núcleo sustantivo de la democracia, una democracia que va más allá del día de la votación. La inclusión social habrá de permitir que toda la sociedad tenga la posibilidad de realizar el escrutinio público sobre el desempeño de las autoridades, el seguimiento de los recursos públicos y la regulación de los agentes privados que todos los días tocan nuestra vida cotidiana. Luis Cayo Bueno, presidente del Comité Especial de Representantes de Personas con Discapacidad en España, ha señalado, y voy a citar textualmente: es un hecho comprobado que el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad se haya condicionado por el grado de accesibilidad de los entornos, entendidos en el sentido más amplio posible, donde estos han de verificarse. En función de si un entorno reúne o no condiciones de accesibilidad, un mismo derecho reconocido normativamente podrá ejercerse o no por una persona, dependiendo de si ésta presenta o no una discapacidad. En el caso de las personas con discapacidad, se requiere para el disfrute de los derechos que el entorno sea accesible, a guisa de presupuesto determinante. De lo contrario, el derecho y la posibilidad de ejercerlo se verá imposibilitada o mermada en gran medida, quedando las personas en una posición de desigualdad por vulneración de sus derechos, de los derechos que poseen como persona. La ausencia de accesibilidad que frustra de ordinario el ejercicio regular de los derechos de las personas con discapacidad se reputa en este sistema como discriminación que atenta contra la igualdad y por ende ha de ser prohibida, y las situaciones de hecho que la desencadenan deben ser erradicadas, como señalaba también Ricardo Bucio en esta mesa. La Ley General de Transparencia dispone que los organismos garantes promoverán los ajustes razonables cuando se trate de personas con discapacidad que solicitan información. Es necesario que los organismos garantes determinen una descripción más exhaustiva de lo que conlleva, por ejemplo, los ajustes razonables. ¿Cuáles son los formatos accesibles para personas con discapacidad, ya sea física, sensorial o motriz? También deben establecerse los lineamientos clave para que dicho sector de la población tenga acceso a la información en formatos tal y como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el artículo 21. El artículo señala que la información que se dirige al público en general también debe ser oportuna y sin costo adicional a las personas con discapacidad, además de adecuar las tecnologías a los diferentes tipos de discapacidad. Por otra parte, habría que facilitar la utilización de la lengua de señas, el braille, los modos, medios y formatos aumentativos y alternativos de comunicación para que todas las personas puedan acceder a la información. La actuación del Estado debe ajustarse a los estándares de derechos humanos, por lo que determinar los alcances de los denominados ajustes razonables es un reto para los organismos de transparencia. Es una obligación del Estado derivada de la Convención para la eliminación de la discriminación de las personas con discapacidad. La definición y la implementación de los ajustes razonables en materia de acceso a la información es relevante para que personas en caso de discapacidad temporal o permanente puedan acceder a la información, que puedan tener acceso a otros derechos, así como contar con conocimiento sobre la ayuda que puede o debe brindar el Estado para que puedan superar sus desventajas.
En el caso de personas en situación de vulnerabilidad, debe garantizarse su acceso al reducir la brecha digital, que ya también se señalaba en la mesa. Existen 12 millones de hogares, de acuerdo con datos del INEGI, con computadoras, lo que equivale al 38.3% del total de hogares, mientras que 10.8 millones de hogares cuentan con conexión a Internet, lo que equivaldría al 34% de la población. Sin embargo, estados con altos índices de poblaciones en situación de vulnerabilidad como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, en estados como esos, 1 de cada 10 hogares únicamente cuenta con Internet, mientras que también tienen un nivel muy bajo en cuanto a la relación de usuarios del Internet. Decía al iniciar mi presentación, el tema de la inclusión social en la Ley General de Transparencia es un tema del Sistema Nacional de Transparencia. Son los organismos garantes locales los que en la mayor medida tienen el pulso del contexto que viven las poblaciones a las que atienden. Hay interesantes aproximaciones de entidades federativas como Oaxaca y el Distrito Federal, donde se realizan visitas itinerantes en las delegaciones o en los municipios, y también hay ejercicios interesantes como el estado de Yucatán, que empieza por un reconocimiento incipiente de las lenguas indígenas. Hay todavía un reto por delante para hacer operativas estas aproximaciones, esta posibilidad de llevar el derecho de acceso a la información a toda la población. El principio pro persona es muy importante, también se había mencionado en esta mesa, debe aplicarse al tema de la inclusión social. Se deben promover las prácticas que mejor defiendan los derechos de las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad y todas las personas. Los ajustes razonables son un mecanismo para el ejercicio de los derechos humanos para las personas con discapacidad, pero también son un límite. Por lo tanto, es especialmente importante que sean los límites más amplios y posibles los que prevalezcan, porque las personas con discapacidad tienen derechos inalienables, como son los derechos humanos. Como saben, actualmente se discute la Ley Federal de Transparencia en el Senado de la República. Es una oportunidad que puede ser viable para ampliar los alcances de los ajustes razonables en el ámbito federal, para que además se constituyan como un referente que pueda ser replicado en la medida de lo posible en todos los niveles de gobierno, sí ajustados al contexto, sí ajustados al presupuesto, pero es una posibilidad para ampliar amplios límites. La discusión de la Ley Federal es también la posibilidad de confirmar los alcances de la Ley General de Transparencia, los cuales estamos analizando durante esta semana. Es importante mencionar que la Ley General de Transparencia cuenta con una jerarquía jurídica superior a la Ley Federal de Transparencia, ya que penetra a todos los niveles de gobierno, estableciendo las bases, principios y procedimientos para la protección y el ejercicio del derecho de acceso a la información, hasta incluso el nivel municipal. En la Ley Federal no deben incorporarse disposiciones regresivas que contradigan la Ley General. Esta ley debe verse como una posibilidad para aumentar la protección del derecho de acceso a la información. Además, la Ley Federal puede regular de manera progresiva temas que quedaron inconclusos en la Ley General, como la facultad del INAI para determinar el interés público de información relacionada con violaciones graves a derechos humanos, y también regular de manera específica el recurso extraordinario que la Constitución Política le otorgó al consejero jurídico de la Presidencia de la República. Es un momento importante para México. Felicito al INAI por este esfuerzo, a todos los participantes de la mesa por la trayectoria y el compromiso que han mostrado durante su vida para la promoción de los derechos humanos, y queda mucho por hacer. Muchas gracias. No, agradecemos a Gaby sus palabras. Y hay un asunto que siempre se ha platicado y discutido, la cuestión de traducir las leyes a determinadas lenguas, que creo que hay que hacerlo. Yo lo que a veces, y nos tocó la experiencia en el Distrito Federal, la tradujimos al náhuatl, y
creo que al final después sacamos un resumen de la ley, un folleto muy descriptivo de la utilidad de la ley y nos sirvió mucho más que la propia ley como tal. A lo mejor la ley tenerla en algún, pero sí distribuir mucho más masivamente un folleto que sea muy claro, obviamente en la lengua, de cuál es la utilidad que puede tener ese derecho y con ejemplos concretos para las personas en contextos específicos. Y nosotros intentamos, hay que decir que no hubo mucha demanda, que cuando hablaban y hacían las solicitudes telefónicas en una lengua distinta a la del español, nosotros teníamos una conexión al Instituto del Distrito Federal encargado de pueblos indígenas y ellos eran los que recibían la solicitud y luego nos las ponían en español para yo enviárselas al sujeto y después la respuesta pasaba por ese mismo filtro. Hay mecanismos para poder hacer esto, es difícil, hay una de las preguntas que ya le tocará responder a Ricardo Bucio, es que dice que, bueno, pues sí, pero ¿cómo se van a hacer todas estas traducciones? Si hay muchas lenguas indígenas, pone el ejemplo de una lengua que tiene varias vertientes dependiendo de la región, etcétera. Son problemas que hay que ver, entrarle, buscar soluciones imaginativas, hacer mucho con poco, como dicen, pero bueno, creo que lo que hay que hacer es afrontarlos, preocuparse y ocuparse por ellos. Tal como lo planteé, dado que estamos sobre el tiempo, tienen todos una o dos preguntas, muchos tienen el correo electrónico, yo les pediría que aparte lo que puedan decir en 2 minutos, para no colgarnos mucho, lo puedan decir y que, digamos, una respuesta más extensa se las puedan hacer llegar a los correos electrónicos. Empezaríamos en el mismo orden, Luis Raúl, si me haces favor. Muchas gracias. Nos pregunta el investigador Ángel Hernández, ¿por qué no hay unidades de derechos humanos en todas las dependencias del gobierno y autónomas, ya que hay funcionarios nefastos y tratan mal al personal? ¿Cree que la iniciativa privada debiera tener una unidad de derechos humanos en las oficinas, comercios, escuelas? Muy valiosa su participación, agradezco el último comentario. Déjeme decirle, hay todo un sistema nacional, no jurisdiccional, de protección a los derechos humanos y la Comisión Nacional tiene la competencia para precisamente vigilar el respeto a los derechos humanos de autoridades federales y en segunda instancia respecto de la actuación de las comisiones estatales de derechos humanos o de las autoridades locales cuando no aceptan las resoluciones o incumplen las mismas respecto de los organismos locales. Entonces, hay todo un sistema no jurisdiccional de 33 comisiones, la nacional y 32 en cada una de las entidades federativas, que son las vigilantes de que no haya abusos de poder, que no haya arbitrariedades, y lo que tenemos que hacer es fortalecer ese sistema no jurisdiccional en nuestro país. Por otro lado, cierro brevemente diciendo que yo creo que hay retos muy importantes, que ha habido un gran avance en el desarrollo de este derecho humano fundamental, como bien se ha señalado, del derecho de acceso a la información, y que precisamente la Carta Democrática Americana señalaba como uno de los indicadores del grado de democracia de un país la libertad de expresión, pero una libertad de expresión amplia, extendida, en donde considere los conceptos que ya los instrumentos internacionales contenían y que ahora lo tiene nuestra Constitución, de buscar, recibir y difundir precisamente la información en manos del Estado. Y creo que estos avances son importantes. El reto fundamental es aterrizar esos contenidos a los que incluso yo me referí, hablando de la inclusión, esos contenidos normativos materializados en su aplicación, y en eso está trabajando arduamente el INAI. El segundo reto es cómo llegar a una población de 120 millones de mexicanos, que es un reto que vivimos nosotros en la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, y tenemos un cuarto de siglo, estamos cumpliendo 25 años y todavía tenemos ese reto por llegar a sectores en donde todavía no se conocen sus derechos o no saben qué órganos están para hacerlos efectivos. Creo que es otro de los retos que se tienen que hacer. Y tercero es que, a diferencia de los derechos fundamentales, de los derechos civiles que se reconocieron al ser humano, en donde
lo principal era que el Estado se abstuviera de no interferir en los derechos de las personas, como por ejemplo la libertad. En el derecho a la información se trata de una obligación de hacer, es decir, de generar, en el caso de la inclusión, las condiciones que permitan a todas las personas en igualdad de condiciones acceder a la información, desde luego, como se decía aquí, con los ajustes mínimos que se puedan hacer a ese acceso. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis Raúl. Le damos la palabra a Ricardo Bucio. Bien, me pregunta Margarita Villanueva, ¿cómo harán los sujetos obligados estatales para cumplir con el material adecuado a personas con discapacidad y a lenguas indígenas cuando hay tanto escasez de recursos? ¿Cómo se hace para que esto no se quede en una mera intención? Yo diría que primero reconociendo la complejidad de México y teniendo muy claramente en cada oficina, en cada unidad de enlace incluso, un mapa de la diversidad. Yo me encuentro frecuentemente en las entidades federativas que no conocen cuáles son los grupos de población que la habitan, no conocen los grupos de personas extranjeras que viven en cada lugar, de los grupos que parecen extranjeros pero que son mexicanos, de cuántas lenguas y cuántas variantes lingüísticas se hablan en la entidad federativa. Es muy complicado garantizar un derecho si no se conoce a la población a la que se sirve. Entonces, ese es un mecanismo indispensable. Diría que ante la complejidad, ante esta perspectiva de atender a una población tan diversa como la que tiene nuestro país, primero hay que tomar en cuenta que todos los derechos humanos, y este no es la excepción, son de aplicación progresiva. Tiene que haber un mecanismo progresivo para hacerlo, pero para eso la institución garante del ejercicio del derecho tiene que tener un programa de progresividad, ¿no? Tenemos que llegar en algún momento a la accesibilidad, pero eso tiene que estar planeado, tiene que estar programado, tiene que estar presupuestado. Requerimos también una enorme creatividad. Hemos hecho un país de muchas formas inaccesible y de muchas formas excluyente, y hemos utilizado una gran creatividad pública para construir de alguna manera mecanismos de exclusión. Necesitamos lo mismo para la inclusión y no es fácil, porque yo creo que nuestro país se debate hoy día entre ser el país de derechos que establece la Constitución y el país de privilegios establecidos que seguimos queriendo conservar en cada espacio, ya sea en el hogar, en las empresas, en las oficinas públicas. En todos los espacios tenemos sistemas, subsistemas de mecanismos y de privilegios que queremos conservar. Creo que esta es la mayor disyuntiva que vive el país y que tendría que ayudarnos a tener en un siguiente punto, además de la progresividad y la creatividad, la perspectiva constitucional como un criterio fundamental. No debería de haber funcionario público que no tuviera claro cuáles son los criterios de interpretación a la hora de pensar qué hacer con la información pública, ¿no? De saber qué quiere decir y cómo se interpreta máxima publicidad, en principio pro persona, interés superior del niño, reserva de la información. Por lo menos eso tendría que estar tatuado, digamos, en la perspectiva cultural de las instituciones. Y creo que lo que más nos tiene que ayudar es la prevención. Ahora estamos en una perspectiva de incluir a los excluidos, de poder transparentar lo que es opaco. Tenemos que llegar a cambiar, a voltear la tortilla de tal manera que estemos en mecanismos de prevención, a que cada día haya más información pública previa a que se solicite, a que disminuyan estas 50 millones, decías, de solicitudes, ¿no? Creo que puede ser un parámetro de éxito decir que tengamos 100 millones el próximo año, pero también tendría que haber como parámetro de éxito el hecho de que cada día tengamos más, porque hay más y más y más información pública al acceso de la población. Algo mencionó Jesús Toledano con ello. Y también pensaría que la relación entre los entes regulatorios es indispensable. Yo me imagino que un sistema nacional de derechos incluye la coordinación permanente del INE, del INAI, de la Comisión Nacional y del IFETEL, por lo menos, ¿no? Porque no puede haber un trabajo de publicidad, un trabajo de garantía, un trabajo de inclusión si estos organismos no tienen una coordinación permanente.
termino, ajustes razonables. Los ajustes razonables, según lo que dice la Convención, la Convención no obliga a que todo esté accesible para todas las personas en igualdad de circunstancias. Eso no dice la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Dice que cuando una persona requiera una situación específica para que pueda poder ejercer el derecho de manera particular, no puede negársele ese ajuste, ¿no? Aquí no se trata, por ejemplo, de tirar este edificio porque se construyó de manera inaccesible, se hace una rampa, la rampa da acceso universal, pero también puede ser para un espacio en particular un ajuste razonable. La denegación de ajustes razonables lo dice claramente la Convención y ahora es derecho positivo en México, debe ser considerado un acto de discriminación. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Daríamos la palabra a Jesús Eduardo Toledano, si nos hace favor. Bien, rápido. Bueno, ya está. Bien, rápidamente, tengo 4 preguntas, pero las contestaré lo más breve posible. Gerardo Larriba nos pregunta, ¿basta con el derecho de información para que las personas con discapacidad se sientan consideradas? ¿No es una situación limitante, por ejemplo, para accesar a un empleo de calidad? Por supuesto, yo creo que no basta el derecho a la información y en eso se está trabajando pues precisamente pues para que los derechos de la Convención se traduzcan en reformas legislativas, se traduzcan en políticas públicas y así como el empleo tenga con claridad cuáles son las oportunidades, todos y cada uno de los derechos. La información es importante, pero también es parte complementaria de lo que tiene que hacer las instituciones y la sociedad en general. Nos pregunta también Eloísa de los Santos Pérez, ¿qué está implementando CONADIS en las entidades federativas y municipios que considere relevante para atender ese sector? Y la voy a complementar en mi respuesta con la pregunta también de Manuel Martínez López, quien nos pregunta con respecto al problema sobre las personas con discapacidad, ¿qué tanto se ha avanzado? ¿Qué mecanismos han establecido para garantizar el ejercicio pleno de los derechos aquí referidos y qué estrategias han recurrido para acercarlos a la información sobre sus derechos? Comenté en mi intervención que, bueno, un parteaguas en esta administración encabezado por el presidente de la República, pues ha sido precisamente dentro del marco de las reformas, pues la primera reforma que impulsó fue el hecho de que la atención a la discapacidad cambiara de rumbo desde el sector salud al sector de desarrollo social y es lo que marca el paradigma de la Convención, el principal paradigma que marca la Convención, el orientar que el gobierno construya políticas de derechos humanos orientadas a la inclusión social, al desarrollo de las personas. Hay un programa nacional que se echó a andar en abril de 2014, se está implementando en las 292 dependencias de entidades del gobierno federal y por lo que refiere a las entidades federativas, pues tenemos todo un gran reto. La Convención establece que pues, no hay excepciones para los estados federados, los derechos de la Convención son obligatorios, pero tenemos un gran reto. Yo creo que el país por muchos años transitó sin programas y sabemos que sin programas, sin planes, sin presupuesto, pues lo que queramos realizar es falacia. Yo creo que un gran parteaguas también es que a raíz del programa nacional es el primero en la historia del país que tenemos un programa nacional para el desarrollo de las políticas de personas con discapacidad. ¿Qué significa esto? En que hoy sí tenemos claro como gobierno, y me parece que es un gran logro para el país, el que tengamos un rumbo de todas aquellas políticas públicas que se tienen que construir. Así hay que decirlo, no hay más, hay políticas asistenciales que han traducido desde los años 50, algunas desde los 70, pero pues bueno, ese parteaguas que nos da la Convención, que nos da el programa nacional, precisamente pues es el gran reto que tenemos por construir decenas, yo le diría así, decenas de políticas públicas para el transporte, para el empleo, para la accesibilidad, para la información, para la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Con relación con los estados, pues es lo mismo, cada entidad federativa, cada municipio tiene que hacer su parte. Es una política de estado transversal, ya aquí lo destacó don Oscar y también el señor presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Es un trabajo transversal, es una política pública transversal en la que se tiene que trabajar
y no se va a resolver ni en un año, ni en 2, ni en 6, ni en un sexenio. Se tiene que trabajar permanentemente ante las dimensiones de problemáticas, por lo menos en la que me corresponde trabajar, por millones de personas que requieren estas políticas públicas. Puntualmente, las entidades, ahorita estamos cerrando convenios de colaboración para que avancen en la reforma de sus leyes, en la construcción de programas estatales y precisamente pues en el que también se inviertan recursos que por el momento no existen. Yo les agradezco y gracias por su atención. Jesús, y daríamos finalmente la palabra también a Gaby, si nos das favor de tus comentarios. Tengo una pregunta de Gerardo Larriba que dice, partiendo de la idea del derecho a la información como un componente básico de la democracia, ¿cómo explicar la desaparición y asesinato de periodistas en México, que es reconocido por organismos internacionales? Efectivamente, el asesinato y las agresiones a los periodistas en México son un fuerte agravio a la democracia mexicana. La organización Freedom House, de hecho, tiene un índice de libertad en el que sitúa a México como, en términos generales, como un país parcialmente libre. En términos de libertad de prensa, en 2015 lo colocó como un país no libre. El ejercicio del periodismo tiene efectos muy contundentes para el debate público, del cual también ya se discutió en la mesa, para que la información pueda ser llevada a la sociedad y la sociedad pueda participar en la toma de decisiones públicas de manera efectiva, para definir el tipo de vida y el tipo de sociedad por la que estamos apostando en México. Muchas gracias. Bueno, pues solo nos queda entregar los reconocimientos y un presente por su participación en la mesa y, como siempre, agradecerles pues el apoyo que le dan al INAI para estas semanas nacionales. Por favor. Agradecemos. Don Ricardo, acá si me hace favor. Jesús, muchas gracias. Si me hace favor, ya. Y Gaby, muchas gracias. Pues nos vemos a las 4:30. Muchas gracias, provecho. Agradecemos a los panelistas. Reciben una moneda conmemorativa del INAI por su participación. Continuaremos la sesión a partir de las 4:30. Agradecemos su estancia. Los esperamos.